diagrama de fases para dos componentes. Los diagramas de fases son la representación de las fases que tiene un material o materiales. En los casos de los metales, se hablan de diagramas de fases de dos componentes, porque lo más común es representar dos componentes, dos metales puros o compuestos metálicos en un diagrama. En este diagrama, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en el eje X, vamos a ver que se representan los dos metales, empezando un metal de 0 a 100 y el otro metal de 0 a 100, pero en sentido contrario. Por ejemplo, en este caso tenemos fracción en porcentaje o en peso de B. Aquí tenemos 100 de B, o sea que de A es 0. En este caso tenemos 60 de B, 40 de A. 50 de B, 50 de A. 0 de B, 100 de A. La suma siempre va a dar 100. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? En el eje Y vamos a tener la temperatura, ¿sí? Empezando normalmente desde 0, o en algunos casos las gráficas empiezan de otros valores, y van a llegar a unas temperaturas muy altas que nos van a indicar desde estado sólido hasta que lleguen al estado líquido, ¿sí? Tenemos dos tipos de diagramas, tipo 1, tipo 2. El 1 es que los metales son solubles tanto en estado sólido como en estado líquido, son completamente solubles. Y en el tipo 2, en estado líquido son solubles, pero en estado sólido son insolubles. Esa es la diferencia entre tipo 1 y tipo 2. ¿Listo? Entonces, el primer caso serían tipo 1, un diagrama de fases binarios. El metal, digamos en este caso sería cobre-níquel. Este sería el porcentaje de níquel, o sea que aquí es 0 de níquel, o sea que hay 100 de cobre, y estas las temperaturas con que se va a trabajar el material. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Este punto verde es la solubilidad del cobre, el rojo sería la solubilidad total del níquel. Esta zona anaranjada o amarilla, que ustedes pueden ver, es toda la parte líquida. Aquí todo está en forma líquida. Y esta parte azul encerrada es toda la parte sólida. ¿Listo? Nos queda una zona intermedia. ¿Qué más tenemos? Esta línea se llama línea de líquidos. ¿Y qué indica? Que de aquí para arriba todo es líquido. Esta línea de aquí para abajo indica que se llama sólido. Todo va a ser sólido. La intersección de esta zona vamos a tener dos fases. Van a coexistir al mismo tiempo líquido más sólido, ¿sí? Todos sabemos que cuando calentamos, por ejemplo, un cubito de hielo, no es que el hielo automáticamente se vuelva líquido, se empieza a derretir paulatinamente, ¿sí? Aquí pasa lo mismo. Vamos a ver que el sólido se convierte en líquido de una manera controlada a medida que aumente la temperatura, o viceversa, que el líquido se convierte en sólido. Este punto rojo indica la temperatura de fusión del níquel y esta la del cobre, es decir, cuando pasa de estado sólido a líquido los componentes puros. ¿Qué información me da estos diagramas? ¿Cierto? Las fases presentes. Podemos saber si es sólido, si es líquido o líquido sólido, ¿cierto? Tenemos líquido, que es esta parte de arriba, sólido, esta parte, y líquido sólido, la intersección de estas dos líneas. Eso nos puede decir qué fases tenemos. Nos puede decir la composición de cada fase. En esta parte, en este punto rojo, sabemos que todo es líquido, que todo acá es sólido, en cualquier punto de acá, o sea que son regiones monofásicas. Y este punto verde coexisten tanto el líquido y el sólido y son regiones bifásicas que tienen dos fases. ¿Listo? ¿Para qué me sirve esto? Muy sencillo. Si yo me paro aquí en este punto y trazo una línea horizontal que toque cada línea, puedo decir lo siguiente. Como esta línea es de líquido y trazo esta línea hacia abajo,
una línea vertical, puedo decir que el líquido tiene un 43% en este caso de níquel. Y esta otra línea me va a indicar que tengo, para el componente sólido, tengo un 60% de níquel. Puedo conocer cuánto níquel hay en cada uno. ¿Listo? Eso es importante saber. ¿Qué más puedo hacer con eso? De una manera muy similar, puedo determinar el porcentaje o fracción de las fases. ¿Cómo se va a hacer esto? El procedimiento es muy similar hasta el momento. Vamos a trazar una línea horizontal y voy a leer estos valores, pero vamos a hacer unos pasos adicionales. Estos pasos se llaman la regla de la palanca. ¿En qué consiste? Una palanca es como un columpio donde van a estar sentados personas y van a hacer fuerza para levantar el otro. ¿Listo? Van a ver que si yo quiero calcular cuánto tengo de este, va a ser muy sencillo. Voy a sumar todo el tamaño de la palanca, que sería C2 menos C1, y le voy a restar esta parte. ¿Listo? Que sería C2 menos C. Si yo quiero conocer cuánto tengo de esto, simplemente es el tamaño de la palanca total, siempre es ese tamaño, C2 menos C1, y le resto este pedazo, C1 menos C. Cuando hagamos un ejemplo va a quedar un poco más claro. ¿Listo? Aquí está todo el procedimiento, lo mismo que les acabé de decir, que es trazar la línea horizontal, leer los valores de la tabla. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo quiero saber cuánto es el porcentaje de fracción de este punto B. ¿Listo? Primero que todo, trazamos la línea horizontal que toque tanto la línea de líquidos como la línea de sólidos. Esta línea se llama línea de reparto. ¿Listo? Toda la línea completa. Y quiero saber cuánto tengo de líquido y cuánto tengo de sólido. Vamos a empezar con el líquido. ¿Listo? El líquido, ¿cómo sería? 43 menos 32. Vamos a hacer cuánto mide esto, ¿cierto? De valor mayor a menor. ¿Listo? Y le voy a poner en el denominador esta parte contraria, o sea, sería 43 menos 35. ¿Listo? Y esto da 0,73. La parte del sólido, ¿cómo sería la parte del sólido? Vuelve y juega. 43 menos 32 siempre se va a tomar el tamaño completo. Y como sé que el sólido está en este lugar, le voy a restar este pedazo. En este caso sería 35 menos 32. Esto daría 0,27. Para saber que lo hicimos bien o no, van a notar que 0,73 más 0,27 es igual a 1. Siempre nos va a dar 1. Si esa suma de esas dos fracciones no nos da el 1 o el 100%, cometimos un error. ¿Listo? Esa sería la regla de la palanca. Esa es la forma de determinar la cantidad de fases o fracción de cada una. Ejemplo 2. Vamos a hacer otros ejemplos. Cobre níquel. Vamos a poner un ejercicio como tal. Dice, una aleación de cobre tiene 47% de peso de cobre y 53% de níquel y está a 1300 grados. Me dicen, calcula el porcentaje de cobre en ambas fases y la fracción. ¿Listo? Entonces, primero que todo, 53 de níquel porque la escala está aquí en níquel. Luego la temperatura, 1300. Aquí en este punto se intercepta. ¿Listo? Ese es el primer punto que hay que construir. Luego trazo la horizontal, que es esta zona de acá. Va hasta la línea de sólido y hasta la línea de líquido. Y leo los valores. Eso es lo que vamos a hacer como primer paso. Entonces, tenemos lo siguiente. De níquel, en este punto tengo 58, 53 de níquel, 45 de níquel. O si lo leemos desde el cobre, 42, 47 y 55. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuánto tengo de cobre. Para el líquido tengo 55 y tengo 42 de cobre. ¿Listo? Quiero saber ahora las fracciones, muy sencillo. 55 menos 42, porque es el tamaño total,
Eso aplica tanto para líquido como para el sólido. Y para el líquido, ¿qué vamos a hacer? Si el líquido está en este punto, voy a leer la otra zona. ¿Sería qué? 47 menos 42. Quiero medir este pedacito. Siempre es el pedacito contrario. Y quiero hacer el sólido. Como el sólido está aquí, mido el pedazo contrario, que en este caso sería ¿quién? 55 menos 47. Esto da 5 treceavos y 8 treceavos. La suma de los dos da 1. ¿Listo? Esto es una manera de cómo se calculan los porcentajes o fracciones y qué composición tiene. ¿Listo? Sería 0.58 y 0.62. ¿Listo? Esta sería ya haciendo las operaciones. ¿Para qué sirven estos diagramas? Adicional de esto, nos van a indicar cómo se enfría, cómo se solidifica un material. Supongamos, en el mismo caso del níquel, que yo lo llevé a una temperatura de 1300 a una composición de 35 de níquel. En este caso está todo líquido. ¿Listo? Todo líquido. A medida que empiezo a enfriar y llega a la línea de líquidos, van a aparecer los primeros pedacitos de sólidos, como una especie de arenitas. Y a medida que vamos enfriando más, esos sólidos se van a hacer cada vez más grandes, hasta que llega a este punto, la línea de sólidos, que si pasamos de acá, el material se vuelve totalmente sólido. ¿Listo? Eso es lo que nos indica un diagrama de fases. Cómo se va a convertir de líquido a sólido o viceversa. ¿Listo? Este sería el esquema de formación. Los diagramas de fase de dos componentes. En este caso, son diagramas que son solubles en líquido, pero en el sólido no son totalmente solubles, son insolubles. ¿Listo? Funciona de una manera muy similar, pero tienen ciertas características adicionales muy importantes. ¿Listo? Primero que todo, van a notar que aparecen algunas líneas horizontales o verticales y aparece este punto que lo llamamos punto E. Es un punto invariante. ¿Qué significa? Si ustedes ven, yo les había dicho que pasamos de líquido a líquido más sólido y después a sólido. Estos puntos son muy característicos y pasamos de líquido a sólido inmediatamente. O sea, todo se convierte de líquido a sólido en un instante. Si yo paso por esta composición y esta temperatura, se da este cambio. ¿Listo? Son puntos especiales. Si yo quiero saber la solubilidad, cuánto se puede mezclar, lo puedo leer en este punto. ¿Sí? Puedo saber cuál es la solubilidad de la plata y del cobre. Estos puntos invariantes, ¿cierto?, son unas reacciones muy específicas. Existen muchos tipos. Están las reacciones eutépticas, ¿listo?, que es cambiar de una fase líquida, ¿cierto?, en este caso una fase sólida. Tenemos un ejemplo adicional. Por ejemplo, yo quiero calcular la proporción de fases a 100 grados de aleación plomo-estaño al 30% de peso. ¿Listo? Entonces yo quiero saber, al 30% de plomo sería este punto, porque esta escala está en estaño, o sea, aquí hay 70 aproximadamente, y trazo la línea horizontal. Leo los valores. Este es 98 y este es 6. Entonces por eso ven que acá es 98 menos 6. Y si quiero calcular cuánto tengo de 1, en este caso de este brazo sería 98 menos 70 y el otro sería 70 menos 6. Aplica lo mismo que la regla de fases de los sistemas tipo 1. ¿Listo? Siempre vamos a trazar una línea horizontal que toque dos líneas y hasta ahí vamos a llegar. ¿Listo? Una sería alfa y otra beta. Lo único que cambia, que son las dos fases, son sólidas. ¿Listo? ¿Qué más podemos calcular? Otro diagrama diferente. ¿Listo? En este caso, queremos calcular
el, el estaño al 40%, 60 al cobre, sería esta de acá. Y como ven, vuelve y se hace el mismo truco. Se traza la línea horizontal y se leen los valores. ¿Listo? Veámoslo acá un poco más detallado. Entonces, si ustedes miran, trazo la línea horizontal y leo estos valores. Esto sería aproximadamente 12 y este sería aproximadamente 98. ¿Cómo calculo las fases que tiene? Tenemos alfa más beta. ¿Sí? De alfa, en este caso, tengo 12% de estaño. Tengo en beta, tengo el 98%. Y la regla de las fases sería otra vez lo mismo. 98 menos 12, que es el total. Y para calcular la fracción de alfa, que es la que está en esta zona, sería este menos este. Siempre mido el brazo opuesto. Para calcular beta, ¿cómo sería? 40 menos 12, el brazo opuesto. Si ustedes miran, esto da 58 sobre 86 avos y 28 sobre 86 avos. La suma de estos dos da 1. ¿Listo? Aquí tenemos el diagrama bien detalladito. ¿Qué más podemos calcular? Conocer cómo se enfría el material. ¿Listo? Entonces vuelve y juega. Tenemos todo líquido, paso por la línea de líquidos, van a ver que empieza a formar un líquido y después de que paso forma todo sólido, ¿cierto? Esto es para el caso de los metales puros. ¿Qué más podemos saber? Sigo enfriando, paso por un líquido que ya tiene sólidos, paso por un sólido y vuelvo, formo otro sólido diferente a partir de un sólido alfa, formo un sólido alfa más beta. Estamos pasando de un sólido a un material que tiene dos fases, una fase sólida a dos fases sólidas. ¿Listo? Esta sería otra manera de conocer el cambio de un material. Y tenemos el tercer estado que yo les decía, que pasamos de líquido, llegamos a este punto y automáticamente se convierte en sólido. Esta reacción se llama reacción eutéctica. ¿Sí? Son aleaciones o reacciones muy especiales. Esto es un punto invariante. ¿Listo? ¿Qué hace esto? Que la estructura del material sea muy diferente. Por ejemplo, esta sería una eutéctica y miren que la microestructura es como una piel de tigre. ¿Sí? Van a ver, o veremos más adelante, que hay diferentes estructuras microscópicas o microestructuras dependiendo de la composición y de las fases. ¿Listo? Entonces vean cómo se ve otra vez el material. ¿Listo? Pasamos de líquido a un sólido pequeño, a un sólido más grande y forman un sólido mucho más grande. ¿Listo? Así se vería la microestructura de este material. Esto sería una aleación de plomo con estaño al 50%. Miren que es diferente a la que vimos de esta, ¿cierto? Los puntos invariantes más comunes. Hay reacciones eutécticas, ¿cierto? Pasamos de un líquido a dos sólidos, eutectoides, de un sólido a dos sólidos inmediatamente. Hay peritécticas que se pasan de dos sólidos a uno solo. Reacciones peritectoides se pasan también, perdón, esta sería de líquido y sólido a un sólido, esta es de dos sólidos a un sólido y esta es de un líquido a un sólido y un líquido. Hay diferentes formas de dar estas reacciones, son específicas de algunos materiales, no todos los materiales lo van a tener. ¿Listo? ¿Qué más debemos saber? Existen unas líneas horizontales que se llaman isotermas, ¿cierto? Iso significa igual, a igual temperatura. Y hay líneas verticales que se llaman compuestos intermetálicos. Son líneas específicas de algunos materiales. Por ejemplo, esta que vemos acá es de plomo magnesio, ¿cierto? Estos serían algunos ejemplos de cómo se vería una estructura o un diagrama de un eutéctico. Las aleaciones que estén de este punto hasta acá se llaman hipoeutectoides y las de este punto hacia adelante se llaman hipereutectoides.
Listo. Cuando veamos algunos metales más adelante, de pronto veamos estos nombres. Y con esto terminamos la parte número 2.